Profe, sí, sí, sí. Profe, ¿puede repetir eso que dijo, porfa? ¿Qué cosa que dije de qué? Lo de la nota en el SIMBAC, ¿qué evaluación hay que dar? No, queda la última prueba militar. Y esa la vamos a hacer el 30. Yo lo que les digo que el mismo 30 espero tener la nota, porque de esa forma... Ya, entonces, Profe, dígame, ¿cuánto tiempo vamos a tener para la evaluación? Por las si nos mismas, preguntan por ahí. las mismas 2 horas del curso, lo vamos a tomar en horario del curso. Ya, profe. Gracias. Ujú. Bueno, si no tenemos más consultas, entonces seguimos, ¿cierto? Revisando el tema de los nematodos. Vimos nuestros síntomas. Acá tenemos más fotos de sus síntomas, ¿cierto? Pueden ver raíces podridas, raíces manchadas, plantas cloróticas, raíces dañadas. Espérenme un segundito. Y ahora sí, les pido disculpas, que se rían los perros que estaban gritando ahí. Em, Nada, esto del teletrabajo y los seres que nos acompañan. Ya. Bueno, como estuvimos revisando, gran parte de sus daños tiene que ver con con el comportamiento trófico de estos organismos, ¿cierto? Si bien yo les decía que los nemátodos a nivel ecológico se alimentan de bacterias, se alimentan de hongos, se alimentan de otros nemátodos, los que se alimentan de plantas, porque como hay tantos nemátodos, son los que generan problemas. Entonces, el problema principal es justamente ese, ¿cierto? Este organismo se alimenta de plantas. Entonces, para alimentarse de ella, va a tener que generar o no algún daño. Además de generar el daño, va a hacer extracción de nutrientes. ¿Mm? Entonces, primero cuando hace el daño mecánico, algunos tienen dientes, unos dientes terribles, ¿cierto? Vamos a ver unas fotos ahí. Y otros tienen un estilete muy, muy, muy duro, de sílice, ¿cierto? Una aguja directamente, con la cual pueden romper el tejido. Y además, cuando se están alimentando, ellos pueden transmitir saliva, ¿ya? ¿Esto qué implica? ¿Qué creen ustedes que implica? Si el organismo, porque una cosa es que chupe cosas de la planta, ¿cierto? Pero si el organismo inocula saliva o algún otro tipo de sustancia, ¿qué creen que puede ocurrir? ¿Algo? ¿Ah? Transmisión de virus. Exacto. Los nemátodos son vectores de virus. Ya recuerden que lo vimos en la clase anterior. También aparecían nombrados los nemátodos como vectores de virus, y es justamente por esto. Eh, si el nemátodo se alimenta de una planta que esté con virus, al alimentarse de otra o al reproducirse
y después alimentarse de otra, va a llevar consigo el virus. Recuerden que estuvimos evaluando que habían virus que afectaban al organismo, pero no a su capacidad reproductiva. Por lo tanto, ese virus no era transmitible, ¿cierto? Pero habían otros que se llamaban retrovirus y que generaban cambios a nivel de información genética, a nivel de núcleo, y que por lo tanto sí eran heredables, ¿cierto? Entonces, eso ocurre en este caso, y el virus va a pasar de una planta a otra a través del comportamiento ecológico de estos organismos. Entonces son importantes vectores de virus. Las células mueren o se debilitan, ¿cierto? Las puntas de las yemas de las raíces, la formación de del nuevo tejido, de los nuevos pelos radicales. Eh, Forman lesiones, como les decía, la planta va a tender a cicatrizarse y va a generar agallas, tumores. Eh, Degradan tejidos, ¿cierto? De los tejidos mismos de los cuales se están alimentando. Y los hinchamientos que les decía yo que eran por esto de que la planta se defiende. Y además los nemátodos tienen enzimas que pueden generar necrosis o pueden ser incluso muy tóxicos, o afectan no solo por necrosis, sino por esta hipertrofia eh, que induce a que las células aledañas a la lesión comiencen a crecer más allá de lo normal. O estas células dejen de dividirse para que el tejido siga creciendo, o directamente se descontrole el proceso y se genere un tumor. ¿Ya? Ahí tienen una fotografía electrónica de la cabeza de un meloidogine. Puede observarse el estilete o la apertura de salida del estilete en esa foto. Como les decía, los nemátodos en general son muy diversos, pocos generan daño, los que generan daño son los fitófagos, y en general los daños que generan son indirectos, ¿cierto? Entonces, ese daño indirecto no es más que este efecto potenciado, ya esta enfermedad, el por qué es tan terrible las enfermedades de los nematodos, es por estas consecuencias indirectas, ya, que se denominan complejos etiológicos. Estos complejos etiológicos pueden ser nematodongo, que yo les decía lo más común, que una lesión entre un hongo, el hongo se infectó toda la raíz, toda la planta y perdimos planta. O el otro, nematobacteria, ingresó la bacteria, se movió por todo el sistema vascular y nada, perdimos la planta. O la transmisión del virus, ¿cierto? Imagínense que acá se especifica que Sifinema, Longidorus, Trichodorus y Paratrichodorus ya son vectores de virus. Imaginen, entonces es todo un tema muy problemático. Los nemátodos dependen de los métodos de cultivo, dependen de cuál es el origen del material vegetal que ustedes traen, cuál es el origen de los suelos, cuál es la historia de cultivos de los suelos, cuáles son las posibilidades de inoculación debido a algún manejo en el sustrato, o alguna semilla o algún material vegetal. Como les digo, lo primero que hay que tratar de averiguar hacia atrás es cómo pudo haber llegado o no, mediante nuestros métodos de cultivo, ese organismo. Va a depender también de nuestra distancia entre plantas, en nuestro cultivo,
ecofisiología de plantas, ¿cierto? ¿Cuál es la densidad de plantas? Va a afectar también esta capacidad de los nemátodos de poder expandirse dentro del cultivo. Como todo en la fitopatología, yo siempre, o sea, nosotros, la fitopatología en general, se recomienda evitar, siempre prevenir, ¿ya? Y una de esas formas de prevención son directamente las variedades resistentes. Ya el, los portainjertos resistentes a cifinema en las vides son casi una obligación, ¿cierto? Hoy en día ya no hay cultivos comerciales o cultivos viníferos de calidad, ¿cierto? De exportación, que no estén injertados sobre un portainjerto resistente a nematodos. Hay otros portainjertos resistentes a nematodos también en manzanos, también en cerezos, porque hay campos que quedaron infectados por algún tipo de cultivo anterior, que la única forma de volver a hacerlos productivos eh, con variedades susceptibles es utilizando portainjerto resistente. También se puede utilizar métodos de calor, eh, el sustrato se puede pasteurizar, así se eliminan los nemátodos. Se puede utilizar solarización también, además de la radiación ultravioleta que también los mata. La alta temperatura en los primeros 5 centímetros también va a disminuir un montón su población. Si ustedes hacen un volteo del suelo y utilizan solarización en un programa, podrían disminuir exitosamente una población peligrosa de nematodos fitopatógenos, o sea, solo con métodos de solarización y movimiento de suelo. Eso no, además de ser ecológico, es, es barato y es recomendable. No vayan a estar, por favor, haciendo fumigación con bromuro de metilo, que fue lo que se hizo durante mucho tiempo en la historia para controlar estos organismos. Eso ya no es recomendable ni siquiera por el Tratado de Montreal, ¿cierto? Así que por favor no lo hagan. Por lo tanto, los compuestos químicos los tenemos que controlar y reducir cada vez más. Lamentablemente, todavía se sigue usando uno muy famoso que se llama Nemaquat, que no debería usarse. Como les digo, en general, cualquier compuesto químico que esté destinado a matar nemátodos está destinado a matar humanos también, porque estamos hechos de lo mismo, somos todos del reino animal. ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado con el uso de los químicos, dependiendo cuál es la cercanía fitogenética que se tenga con ellos. Si hay que tener cuidado con todos y cada uno de los tratamientos fitosanitarios, incluso los orgánicos, con todos hay que tener mucho cuidado. En especial cuidado hay que tener con los nematicidas, ¿ya? O sea, de todos los plaguicidas que existen, los que más daño pueden producirle a un ser humano son los nematicidas. Ténganlo siempre claro, por favor. Ahí estaba lo que les contaba, ¿cierto? Portainjertos resistentes, es lo que más se utiliza. Ahí está el Nemaward, el Nemared, Tramsi, Harmony para los cítricos, que eran los afectados por tilénculos, ¿cierto? Porcifinema, el Harmony que yo les decía, el 3, 39, 16. Esos son los más usados en vides. Ya no hay cultivos de vides que no, de cultivos comerciales destinados a exportación de vides que no estén protegidos por algún portainjerto resistente a cifinema. Y los manzanos, como les nombraba también que habían, aquí está el MM104, que es resistente a Meloidogyne y Pratilencus. Entonces, si nuestro huerto ya lo tenemos
potenciado, prevenido contra los que sepamos van a ser el mayor problema para nuestro cultivo debido a la sensibilidad del cultivo o debido también al historial de nuestro agroecosistema. Vamos a tener, por suerte, estas herramientas de prevención que son cada vez más utilizadas. El Nemavar está siendo muy, muy, muy utilizado en los cerezos hoy en día. Bueno, aquí tenemos una revisión de Maguna Zelaya que habla de importancia económica y de relevancia en investigación científica para Chile. Ya en estos hay que centrarse. Estas son las especies y géneros que tenemos que estar atentos, que vamos a tener que buscar. Cuando encontremos alguna enfermedad, lo más probable es que sea alguno de estos. Por eso hay que irse directo y empezar a descartar. Esa es la mejor forma. Como les digo, acá en Chile, el género Globodera rostochensis tiene un montón de problemas, ¿cierto? El nematodo dorado de la PAP. Los Pratylencus también. Meloidogine también. Titilencus y Sifinema también. Ya, estos son importantes. El meloidogine forma nódulos, ataca más de 2000 especies, ataca papas, tomates, pimientos, tabacos, nectarines, duraznos, debilitan las puntas de las raíces, inhiben su desarrollo eh, y forman nódulos, por lo tanto ya la planta pierde la capacidad de absorción y la capacidad de exploración del sustrato para poder recibir bien los nutrientes. Estos permanecen en el suelo, también pueden alimentarse y mantenerse en restos de cosecha y tienen reproducción partenogenética, ¿ya? También existe fecundación cruzada, pero como les decía, solo en ese caso en el cual sale un macho y se va para otro lado. Epifitiología, le gustan los suelos húmedos, extremos, las zonas más inundadas, ¿cierto? Cercanos a los canales, temperaturas entre 27 a 30 grados en el suelo y en la etapa de plántula puede generar problemas importantes de pérdida de planta o directamente matar toda la planta y perder totalmente el cultivo. Ya aquí tienen meloidogine, ciertos daños en la papa, en las raíces, y tienen abajo una muestra de un sistema de tomate con y sin meloidogine, ¿cierto? Pueden observar ustedes cómo queda esa pobre raíz de deforme con ese bichito, ¿no? Aquí está el ciclo de meloidogine, ya un juvenil de vida libre en el suelo, y este se mete dentro del meristema apical radical. Entonces comienza a formarse una galla, comienza el hinchamiento de esta hembra copulada hasta romper en un montón de huevos que continúan de nuevo el ciclo, ¿cierto? Como ataca a los meristemas apicales radicales, es que deja de crecer y empiezan a generar esas manifestaciones de hiperplasia e hipertrofia. Luego salen un montón de nuevos bichitos de vida libre, logran explorar otro poco hasta que encuentran otro ápice radical de otra planta y la infectan. Ya. Ahí hay una raíz de meloidogine atacada y no una plantita, y abajo se puede observar la raíz como está con las agallas. Y las células cuando comienzan a hacer hiperplasia e hipertrofia en el ápice apical radical para deformarse de esa forma. Ahí tienen
daños. Ahí pueden ver cómo Meloidogine puede generar terribles pérdidas en cultivos de zanahorias. Pueden observar esas pobres zanahorias cómo están. Y también generar daños de considerables en las papas. Hoy le acabo de poner silencio a esta cuestión y sigue sonando. Por cada vez que suena es como un golpe de cortisol en el cerebro, ¿no? Eso que genera estrés. Ya, ahí sí que le saqué el sonido a esto. Ya, déjenme hacer la clase en paz. Ya. Terminamos con Meloidogine. ¿Mm? Lindo bichito, ¿cierto? Bueno, Ditilencus, el que hablábamos de los bulbos, que genera problemas en las cebollas y también en muchas flores de corte, ¿no? Nemátodo del bulbo y del tallo, dice que es polífago, endoparásito, pero migratorio. Endoparásito quiere decir que vive dentro, ingresa al tejido y comienza a desarrollarse ahí. Es vermiforme, ya aquí no hay dimorfismo sexual tampoco. Inhibe el crecimiento longitudinal del tallo, la curvatura de los tallos, genera clorosis y raquitismo. El bulbo no se desarrolla y puede llegar incluso a morir la planta. Ya el método de control es el análisis del material de reproducción, ¿cierto? No vaya a venir los bulbos que ustedes traen infectados con un nemátodo ya adentro. Bueno, yo no lo recomiendo, ¿cierto? Quemar rastrojos, pero si llegan a tener una infección demasiado alta en bulbos, hay que de alguna forma salvar el suelo y habría que generar algún ataque de calor, ya no sé si quemar, pero aquí sería recomendable hacer una solarización importante, ¿cierto? Agroquímicos, como les decía en el último de los casos, y con mucho cuidado, no se les vaya a ocurrir estar usando estos productos antiguos que ya están más que prohibidos. Eh, o el método agroecológico por excelencia, que es el barbecho, ya así pueden inocular algún otro eh, hongo nematófago, ¿cierto? Predador de hongos, alguna bacteria que ataque a las bacterias, al nemátodo. Hay muchas formas de control biológico también. Si tienen la opción de tener el suelo en un tiempo de barbecho. Ahora se hacen algo mezclado entre solarización, entre control biológico con hongo y bacteria nematófaga. eh, Pienso yo sería una de las mejores estrategias, ¿ya? Como asesoría se los digo. Epidemiología, a ver, el cuarto estado juvenil dice que soporta desecación por muchos años. Cuando les digo que puede guardarse en estado de quiescencia, así como guardar su desarrollo final para cuando hayan mejores condiciones, ¿cierto? O sea, yo primero me desarrollo como juvenil y recuerden que lo único que me transforma en la última muda es mi capacidad de reproducirme. Entonces, estos organismos pueden ralentizar eso. ¿Cierto? Si ahora no hay condiciones para reproducirse, ¿para qué me voy a reproducir? ¿Cierto? De alguna forma, eh, ellos pueden entrar en esa opción. Disminuyen su metabolismo, se enrollan, ¿cierto? En algún lugar del suelo donde haya suficiente humedad y ahí se puede mantener guardado hasta que, por años incluso, por años, hasta presentir, ¿cierto? Hasta percibir alguna molécula de algún organismo hospedero que lo despierte para que infecte, ¿cierto? Así que imagínense, Ditilencus, lo complicado que es controlarlo, si se va a mantener quiescente por un montón de años ahí en el suelo. Por eso les digo, aquí lo mejor es hacer un control biológico y control físico con el sol. Aquí tienen daños, ¿cierto? Se puede observar en el campo como justo hay un manchón
plantas que o están muriéndose o están muy pequeñas o con muy poco crecimiento, muy poco desarrollo. Van a tomar unas muestras a esas plantas y pueden encontrarse estos bulbos dañados, estos bulbos necróticos, estos bulbos que lo más probable es que tengan esa interacción entre hongos, ¿cierto? O entre bacterias también y los nemátodos, generando estas pudriciones blandas y toda esta descomposición de tejidos. Aquí está ahora Globodera, el famoso nematodo dorado de la papa, es mundial, genera graves daños, esto genera mucho control, hay formas de control biológico de Globodera. eh, Tiene forma de quistes la hembra, ¿cierto? Puede llegar a tener 600 huevos cada hembra, ¿cierto? Imagínense una hembra hinchada de huevos pegada a las raíces que luego explota en forma de 600 huevos. Hay algunos específicos de la papa, pero también pueden estar en otras plantas. Eh, la sintomatología es evidente cuando ya es tarde, ¿cierto? Como muchas de las enfermedades de las plantas. Los manchones de las plantas que van a salir más tarde, ¿cierto? Van a estar más amarillentas, más chicas, más... en el tejido puede haber también toxicidad y necrosis. Son unos quistes medios amarillitos, blanquitos, dorados que se ven. Ya por eso se llama el nematodo dorado de la papa. La hembra, como bien les explicaba, comienza a engrosarse, a llenarse de huevos y se queda pegada como un quiste. Eh, que va a estar ahí protegiendo sus huevos hasta que las condiciones requieran que estos huevos se liberen. ¿Ya? Y estas condiciones son 75% de humedad del suelo y temperaturas entre 18 y 22 grados Celsius. Ahí nuestros eh, quistes dorados se van a abrir. Ahí pueden ver todo ese montón de hembras que están pegadas a la raíz, que están alimentándose mientras sus 600 huevos se desarrollan. Ahí pueden ver arriba eh, diferentes tonos, ¿cierto? Que pueden tomar desde dorado, medio blanquecino hasta marrón. Y abajo en una raíz de papa que se ve amarillito dorado. Esos son los quistes que van a observar, esos son los síntomas que van a observar sobre el suelo. Todos esos manchones, siempre recuerden la distribución limitada de estos organismos y por lo tanto, por eso son daños así de locales. Y cuando vayan a observar estas raicitas, van a ver esos quistes pegados a las raicillas, ¿no? Ahí tienen otra foto de esos manchones con plantas más chicas, más bajas. ¿Qué pasó ahí? Van a ir a buscar y van a encontrar la raíz así, con todas esas hembras pegadas llenas de huevos. A su derecha pueden ver un esquema de cómo en la papa se va desarrollando estas papas, estos quistes y estos huevos, ¿cierto? Ahí están las hembras despegadas, ¿cierto? De la raíz y estas hembras se abren liberando sus hasta 600 huevos y cada huevito va a salir un juvenil, ¿cierto? Este juvenil va a ser vermiforme hasta que sea adulto y cuando sea adulto hembra se va a enquistar y va a empezar
engrosarse, a llenarse de huevos y morir, así. Son muy sacrificadas estas hembras. Eh, Son como las arañas, ¿cierto? Que se dejan ahí para que sus hijos se alimenten de ella cuando nazcan. Aquí también. Aquí van a nacer de su muerte. Bueno, aquí está el famoso sifinema que genera problemas de lesiones en las raíces, en las vides y en muchos otros organismos, ¿cierto? Este además es vector de virus, ¿ya? Este además es de los que tiene estilete también, entonces al ingresar su estilete, eh, también su saliva puede ingresar, inocular en la planta virus. La mayoría de los nepovirus y vectores tienen un rango amplio de hospederos, dice. Entonces, aquí cualquier virus de sifinema va a poder afectar a un montón de plantas, entonces no son virus específicos, ¿cierto? Van a ser virus muy generalistas y eso es peor. ¿No? Es como la mosquita blanca, ¿no? La mosquita del tabaco, esos bichos transmiten virus no de los específicos, sino transmiten virus de esos que afectan a todas las plantas. Entonces es muy transversal la infección entre cultivo y otro. Son los vectores problemáticos, ¿cierto? Bueno, se puede observar un moteado suave, que así es como se observa en las hojas de las vides. Eh, Hay problemas de incompatibilidad de injertos. Eh, Hay áreas de escaso crecimiento en el campo, ahí se observa que ya va a haber error en la raíz, ¿cierto? Porque este injerto está pegando mal, porque el injerto es el que está afectado, ¿cierto? En este caso es cuando no son injertos resistentes, obviamente. Entonces ustedes hicieron un huerto injertado y ese injerto no resistente se infectó, entonces no va a pegar nunca la variedad injertada. A eso se refiere con incompatibilidad de injerto. Y es porque el injerto está siendo afectado. Eh, o si esta planta no era injertada, bueno, van a ver áreas de escaso crecimiento, o sea, van a ver estos manchones y si observa la raíz ya va a tener directamente lesiones, porque esto producen inyección de su estilete. Los fitoparásitos son migratorios, ¿cierto? No ingresan a las raíces. Eh, Solo, como les decía, si son partenogenéticos, su único fin es llevarse esos genes para otro lado, mientras que las hembras van a ser todas clones, ¿cierto? Y estas van a ser las que van a estar infectando a la raíz. El virus que principalmente transmiten a la vid es el famoso virus de la hoja en abanico. Entonces, por eso genera ese moteado, ¿ya? De hecho, por eso se detectó también los problemas que habían en las vides, porque se encontraban las vides con moteado y descubrían que era el nematodo que les había transmitido además un virus. Entonces ahí tienen un complejo nematodo-virus. La propagación es a través del movimiento de suelo, por el cultivo, también por las podas, ejertación, el material para la plantación, de dónde viene, el origen de la, del vivero, ¿cierto? Que siempre van a llegar las plantas con algo de sustrato, o pueden llegar directamente las raíces infectadas. Para su control se recomienda retirar los restos de la poda, hacer un control de malezas que puedan ser hospederas y cultivar alguna gramínea, dice, durante 2 o 3 años, que debe generar algún tipo de molécula, supongo, dañina a los nematodos que evita que se proliferen y crezcan, ¿no? Es como el caso de las... Cuando ustedes hacen un cultivo de cebada, este cultivo es dañino para
varias plantas y otros virus, y se utilizan como fitorremediadores. Ya en este caso sería lo mismo con el efecto de cualquier gramínea. Ahí pueden observar una foto, una fotografía electrónica de la cabeza de un sifinema y pueden observar el tamaño del estilete, el tamaño y la dureza del mismo, ¿cierto? Es un estilete de sílice, es una incrustación de sílice, es prácticamente la inyección de una aguja una aguja de vidrio, ¿cierto? Imagínense una aguja de vidrio que está dañando sus raíces. Y esa aguja de vidrio además es una aguja hipodérmica, ¿cierto? Tiene ese espacio por dentro en el cual el nematodo va a insertar algo de su saliva, tendrá algún tipo de enzima, supongo algún tipo de anticoagulante, algo, y ahí va el virus que luego genera este eh, síntoma de moteado en las hojas, ¿ya? Y aquí pueden observar claramente el complejo nematodo-virus, ¿ya? El problema de la enfermedad al final no fue el nematodo por sí mismo, ¿cierto? Ni tampoco el virus por sí mismo, porque el virus jamás hubiera llegado ahí si no fuera por el nematodo. Entonces, por eso son complejos ecológicos. Y luego una raíz dañada se va a ver de esa forma porque la raíz estuvo intentando cicatrizar a sí misma del daño de este organismo que pinchaba y pinchaba y pinchaba con esa aguja de vidrio. Bueno, aquí tenemos otro género, es el Pratylenchus, también genera lesiones, ¿ya? Pero este, en lugar de tener un estilete, eh, tienen unos dientes bien especiales. Lamentablemente también generan lesiones, ¿cierto? Pueden quedar pegados ahí lesionando. Estos son siempre vermiformes, no hay dimorfismo sexual, ¿cierto? Eh, Atacan a los carosos, nogales, pomáceas, las vides, eh, genera sustancias vegetales distintas, transforma en cianuro, entonces puede producir eh, intoxicaciones o toxicidad por cianuro, bajo crecimiento, clorosis y necrosis radicular. Imagínense, está generando cianuro, está bien complicado. Todos los estados del ciclo de vida son infestivos, eh, a temperaturas muy bajas prefieren atacar, supongo que debe tener que ver con alguna susceptibilidad de la planta. Es endoparásito, pero también es migratorio. ¿Ya? Pueden ver cómo estos Pratylenchus viven dentro de las raíces, ¿cierto? Yo les decía que habían nemátodos que se metían dentro de los tejidos y ahí mismo se desarrollaban, ¿cierto? Estos se meten, al meterse, imagínense la lesión que dejan en la raíz, lesión que luego aprovechan los hongos y las bacterias. eh, las raíces dejan de crecer, las raíces empiezan a podrir, entonces van a generar ese problema que pueden observar en las raíces abajo. ¿Ya? El Pratylenchus y Tylenculus son bien parecidos, ¿cierto? Ditylencus, Pratylenchus y Tylenculus pertenecen a la misma familia, entonces tienen casi su misma eh, forma de comportamiento. Ya no va a ser lo mismo que estuvimos observando recién para Pratylenchus. Aquí pueden observar su ciclo, cómo van a ingresar, ¿cierto? A través de un daño, una lesión directa que generan ellos, van a ingresar al tejido y se van a desarrollar, ahí van a empezar a reproducirse y después van a empezar a salir de vida libre buscando nuevas raíces para seguir atacando, ¿cierto? ¿No? Se alimentan de eso. Aquí tenemos el género Heterodera, otro de los que produce quistes, ¿cierto? Esas hembras adultas que se llenan de huevos y que luego se rompen para liberar toda esa cantidad de huevos. Aquí tenemos más fotos de lo mismo.
el ciclo de vida de Heterodera en soya. Tiene un estado juvenil libre. El último estado adulto es cuando se transforman en hembras o machos, y los que se quedan pegados, hinchándose, terminan siendo las hembras, ¿cierto? El macho sigue alimentándose también pegado, pero no cambia su forma, ¿ya? Luego esta hembra explota y de su cuerpo salen todos estos, no salen los huevos, o sea, salen todos estos juveniles directamente dentro de ella, o sea, eclosionan los huevos dentro de ella, de este quiste. Y bueno, señores, eso sería eh, la clase de nemátodos. No sé si les pareció interesante, si es una buena guía para estudiar los nemátodos. Recuerden que las clases son siempre guías para que ustedes puedan investigar, hurgar en todas estas cosas que le cuenta el profe. Pero recuerden que una clase siempre es lo que logra de alguna forma digerir el profesor de toda la información que hay disponible. Nunca se queden con la digestión de un profesor nada más, ¿cierto? Váyanse directamente a la fuente y ustedes mismos digieran, ¿ya? Puede ser mi consejo final del curso, ¿ya? Eh, el mundo de los nemátodos es todo un mundo impresionante. Es muy poco estudiado, son muy pocos los profesionales que se dedican al tema. Hay dos chilenos, uno en Argentina, que al parecer, si no estoy muy equivocado, ya se murió. Entonces, nos estamos quedando sin expertos en nemátodos, y siendo que son tan interesantes e importantes, tanto para la ecología como para el control biológico, el manejo de la agricultura en el futuro. Yo no sé si ustedes tienen algún comentario, alguna cosa, alguna experiencia cercana, algo que quieran complementar a esta clase. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Respecto a la reproducción partenogénica, Ya. en esos tipos de nematodos solamente la hembra produce los daños. Eh, sí, igual dependiendo, porque recuerden que hay también generadores o sea, también hay partenogenéticos que producen quistes y partenogenéticos que no, pero ambos van a tener que alimentarse también de la planta, ¿cierto? Salvo los que son de vida libre en el suelo, hay otros que desde los juveniles ya se están alimentando de la raíz y generando las lesiones, ¿ya? Eh, en el caso de Heterodera, es más común que el macho salga de vida libre solo a reproducirse, eh, pero en el caso de Ditilencus, es muy probable que tanto la hembra como el macho se sigan ahí alimentando y pegados generando la lesión. ¿Mm? Va a depender de la especie. Ya, profe. Profe, tengo otra consulta, si se puede. Sí, por favor, estamos para eso. Una elevada diversidad de microorganismos en el suelo reduciría la cantidad de nematodos que sean fitopatógenos o no tiene influencia. Sí, justamente no es que disminuye la diversidad, sino que va a evitar la dominancia en su abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a haber explosiones poblacionales. Recuerden que para que se genere la enfermedad, el patógeno tiene que estar en una condición de virulencia o en un número determinado o mínimo de individuos para mantener una población viable y generar la enfermedad. Pero si se encuentran en poblaciones controladas, más limitadas, estos organismos pueden convivir tranquilamente con algún cultivo agrícola, porque
el daño que van a generar no va a ser un daño económico. Ya recuerden que ese es el tema. Cuando uno observa un agroecosistema, sabe que parte de lo que se está generando o parte de lo que están absorbiendo y produciendo como energía las plantas, tiene que ir también al resto del sistema trófico para sostener servicios ecosistémicos, ¿ya? Pero esto va a tener un límite y el límite va a ser el umbral de daño económico. No vamos a considerar, por lo tanto, un organismo plaga hasta que esta plaga no genere daño económico, ¿ya? Dicho eso, en sistemas menos diversos es mucho más probable que cualquier organismo explote poblacionalmente y al explotar poblacionalmente su dominancia aumenta, ¿ya? Si aumenta la dominancia es mucho más probable que se genere la enfermedad. Pero si ustedes tienen sistemas diversos, es mucho menos probable de que ocurran explosiones poblacionales, porque en general las poblaciones se sostienen controladas y por lo tanto la posibilidad de generar enfermedad es mucho menor. Esa es la lógica denso-dependiente que hay detrás de todo esto. Ya, profe. Entonces, como un método preventivo para cualquier tipo de enfermedad sería mantener un suelo bien biodiverso, ¿cierto? Perfecto. Eso es tal cual es la conclusión. La forma preventiva de evitar cualquier enfermedad en el suelo es a través de las enmiendas biológicas. Mientras más microbios, mientras más vida en el suelo, menor la probabilidad de que cualquiera de estas especies exploten poblacionalmente. Esto es por una ley de relaciones denso-dependientes. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que cualquier explosión poblacional genera un nuevo nicho ecológico, porque es un nuevo recurso abundante. Entonces, en un sistema diverso, la probabilidad de que cualquier oportunista se haga cargo de este nuevo nicho ecológico es mayor. Entonces, cualquier organismo que explote poblacionalmente es una nueva fuente de alimento y va a haber alguien dispuesto a alimentarse de. Entonces lo va a controlar, ¿cierto? Así funciona en la naturaleza. Las cosas se explotan poblacionalmente cuando no hay competidores, ¿cierto? Cuando los monocultivos, yo les explicaba, son los que generaron las plagas. Porque claro, hay un montón de plantas, no hay ningún otro animal, ningún otro bicho, ningún otro enemigo natural, no hay nada. Entonces, hay buen clima, buena fuente de alimentación, explotaron las poblaciones de pulgones, ¿cierto? Pero en un bosque eso es muy poco probable, ¿cierto? Porque así como va a aparecer un pulgón, les aseguro que van a haber, no sé, como 30 microhimenópteros esperando que haya un pulgón por ahí para poder reproducirse y ponerle sus huevos tipo alien, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que hay que optar, ¿ya? Al control biológico, pero no ese control biológico inundativo de, de sustitución de insumos, ¿cierto? Ya vamos a cambiar un veneno por un montón de bichos que van a actuar un rato. No, no, lo que hay que hacer es optar a diversificar, a intensificar ecológicamente el mismo agroecosistema, cosa que todos estos bichos estén conviviendo ahí. De hecho, ese es el fin último de un agroecosistema sustentable, ¿cierto? Igual hay que entender que los manejos ecológicos son hoy en día y mucho más en el futuro la mejor forma de solucionar los problemas fitopatológicos, ¿ya? El cambio de paradigma ya está. Ya, la fitopatología desde el punto de vista del manual de Syngenta ya se terminó. Ya la fitopatología tiene que ver única y exclusivamente con la ecología. Ya por eso son ecólogos hoy en día los que hacen fitopatología, son relaciones ecológicas. Ya, profe, me quedó muy claro. Muchas gracias. Buenísimo, me alegro mucho. Bueno, ¿cómo estamos todos? En vista al horario, parece que hemos tenido una muy buena clase hoy de nuevo. Pudimos cubrir completo el tema de los nemátodos.
Nos vemos la próxima clase con la última parte que son plantas parásitas. Imagínense, plantas que enferman plantas. Todo un tema interesante, ¿cierto? Pero es cortito, igual no son muchas las plantas parásitas, pero va a ser nuestra última clase y así que nos vemos la próxima semana. Y la subsiguiente, recuerden, el 30 ya tenemos la prueba. Les voy a subir el video y ahí estoy deteniendo la grabación.